Damos gracias a Dios por este momento. Vamos a compartir la palabra de Dios y hoy vamos a meditar ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos del 28 en adelante, que tiene como titulito ahí la Reina Valera, el gran mandamiento. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vemos entonces en este pasaje bíblico la importancia de ese gran mandamiento. Imagínense si en la vida no existieran reglas, normas, sería un caos. Imagínense si no hay reglas de tránsito, si no hubieran leyes que regulen la vida de la conducta de los ciudadanos, sin duda alguna habría un desorden. A Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Pero él mencionó que con el mandamiento también debe de ir de la mano el amor. Obedecer el mandamiento y hacerlo con amor. Al final el cristiano intenta cumplir con la ley de Dios y lo debe de hacer, por supuesto, con amor. ¿De qué se trata entonces este gran mandamiento? Este pasaje que acabamos de leer nos enseña a cómo amar a Dios. Si nosotros nos fijamos en el versículo 29, Jesús responde al escriba citando la ley, como para que ellos también recordaran cómo Dios los había amado primero. Y eso debía ser una motivación, un impulso a amar a Dios también, porque la escritura misma dice que Él nos ha amado y por eso nosotros ahora podemos también amarle a Él. Inicia el versículo 29 diciendo Jesús que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y algo que conocían mucho los escribas, porque los escribas eran personas que se ocupaban en copiar las escrituras, en copiar los documentos, y sin duda alguna la ley era algo muy importante. Era un trabajo que ellos lo hacían muy bien y que se sabían de memoria grandes porciones de la escritura. Y empieza con esa parte muy importante para los judíos, llamada el Shema, que es decir, oye, que la tradición judía afirma que el Shema cubre los aspectos de los 10 mandamientos. Y sin duda alguna nosotros meditamos bien en estos mandamientos o en el resumen que Jesús hizo, nos damos cuenta de que ahí están incluidos esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Para ellos era algo muy importante. Y si seguimos viendo qué es lo que nos dice el versículo 30, nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, alma, mente, corazón y todas las fuerzas. No se trata de hacer distinción entre estos 4 aspectos, sino que la idea de nuestro Señor Jesucristo es darnos a entender que debemos amarlo con todo nuestro ser, con todo. Él merece que nosotros le amemos
con todo nuestro ser. Dice el comentarista Matthew Henry: cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, no habrá lugar para rivales de Dios en el trono de nuestro ser. El trono de su corazón será únicamente para Dios. Cuando usted ama a Dios, Dios está ahí, en su corazón, en su vida. Cuando usted le da el primer lugar a Dios en su vida y en su corazón, es porque entonces usted ama a Dios. No es un amor a medias. Dios quiere todo de el hombre. Dios quiere todo de sus hijos. Tristemente, muchas personas creen de que pueden tener un pie dentro del evangelio y el otro pie fuera del evangelio, o sea, en el mundo. Pero la escritura nos enseña que no podemos amar a dos dioses, porque menospreciamos a uno. Entonces, Dios nos pide todo, un amor sin reservas. Lo dice el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es desde el interior. A Dios no se le ama con ritos o ceremonias externas, sino que se le ama desde adentro, como decimos popularmente, no el dicho, no del diente al labio, sino que algo muy profundo, algo que viene de lo profundo y sale hacia el exterior. No es exactamente con cuestiones religiosas, con cuestiones, ceremonias externas, porque muchos pueden intentar adorar a Dios de una forma externa, pero su corazón es un corazón que no ha sido quebrantado, no ha sido renovado, no ha sido transformado, un corazón que no ha gustado plenamente del amor de Dios, de la comunión con Dios. Entonces todo empieza de esa manera. Dios anhela una devoción completa hacia Él. Es decir, Dios desea que nosotros nos entreguemos completamente a Él. Y una de las formas que nosotros lo vamos a hacer es, por supuesto, teniendo contacto con la palabra de Dios, leyendo la Biblia, teniendo un tiempo devocional con Dios. No podemos decir que amamos a Dios y la Biblia está cerrada. No podemos decir que amamos a Dios y solamente leemos la Biblia. Cuando el predicador está en la iglesia, estamos en la iglesia y leemos la Biblia ahí. No podemos decir que amamos a Dios y no pasamos tiempo con Él en oración, porque todo esto es también un mandato que Él nos enseña. Él anhela que nosotros meditemos en su palabra. Él anhela que nosotros oremos fervientemente, que nosotros perseveremos en la oración con acción de gracias. Entonces, ahí empieza el amor. Pero muchas personas a veces dicen que no quieren orar, que no quieren leer la Biblia, no sienten ganas de leer la Biblia, su corazón está helado, su corazón está frío, está lejos de Dios. Entonces ahí es donde debemos de pedirle al Señor: Señor, aviva mi mente y mi corazón, para que mi corazón, Señor, arda por ti y pueda anhelar y disfrutar estar tiempos contigo en tu palabra. Como dice el Salmo 23, junto a corrientes de agua me pastoreará. Junto a verdes pastos me pastoreará. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pasando tiempo con Dios. También podemos decir que amar a Dios es servirlo a Él y servir al prójimo. Es decir, servir y ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor. Dentro de la iglesia, poder servir y ministrar a cada uno de los hermanos que se encuentren en una u otra necesidad. Debemos de exhortarnos los unos a los otros, como dice también ahí en Hebreos 10:25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, porque aquel día viene. Otra de las maneras es esa: congregarte, pasar tiempo con tus hermanos, el anhelar estar
en la iglesia, el anhelar, adorar a Dios, ir a la iglesia con un corazón dispuesto a adorar a Dios. No hay cosa más hermosa que eso. Pero ir a la iglesia obligadamente, ir a la iglesia con aquella pesadez y no disfrutarlo, es algo que no debería suceder en un cristiano que ama a Dios, sino que debe haber gozo. Pídele al Señor gozo, alegría. Señor, yo quiero ir a adorarte a ti. Yo quiero ir a aprender de tu palabra. Señor, yo quiero congregarme y Señor y pasar tiempo con mis hermanos. También este mandamiento nos enseña cómo amar a nuestro prójimo. Dice el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Para un judío, su prójimo era otro judío. Al gentil no entraba en esa categoría y por lo tanto se le podía odiar según su tradición. Aquellos que no eran judíos, entonces ellos los consideraban gentiles y a ellos los consideraban y los podían despreciar y ellos lo miraban como algo normal. Jesús mismo les enseña y nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que debemos de amar incluso a nuestros enemigos. Y es algo muy importante. Amar como nos amamos nosotros mismos. Debemos de desearle el bien a nuestro prójimo. A veces somos tentados a vivir una vida egoísta. La sociedad y el consumismo nos tienta a que podamos vivir una vida aislada, ¿no? Pero debemos de saber que como cristianos y a través de la iglesia, de la historia de la iglesia, se ha demostrado, ¿no?, que todos aquellos que aman a Dios, aquellos que se congregan, aquellos que están reunidos siempre juntos, siempre van a estar en armonía. No hay un soldado, como dicen ahí, sin ejército. No lo hay. Entonces un soldado va a estar donde está su ejército. No hay un cristiano que diga, no, yo soy cristiano, pero yo no asisto a ninguna iglesia. No, claro que no. Somos llamados a amar a nuestro prójimo. Para amar a nuestro prójimo tenemos que estar cercanos a nuestro prójimo. Que de ahí viene precisamente esa palabra, ¿no? El prójimo, del próximo. ¿Sí? Hay que amar al prójimo. ¿Por qué hay que amar a nuestro prójimo? Porque lleva en sí la imagen de Dios. Entonces Dios nos llama a que lo amemos a Él. Dios también nos llama a que amemos a nuestro prójimo. Porque dice que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Hermanos, también vemos ahí en el Nuevo Testamento, ¿no?, varios versículos que nos hablan acerca de lo que es el amor a nuestro prójimo. Mateo 7:12 nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es muy importante. Todo aquello que quieras que hagan contigo, entonces tú también debes hacerlo, porque en esto se resume la ley y los profetas. En eso se resumen, podemos decir, los 10 mandamientos, en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Es muy importante. Alguien dijo, lo que odies para ti, no lo procures para tu hermano. En eso se resume la ley. Lo que odies para ti, no lo procures para tu hermano. Entonces tú estás amando a tu hermano como a ti mismo. Dice otro pasaje bíblico en Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos amados, hermano oyente, amado oyente que me estás escuchando en esta hora, vivimos en un mundo donde te enseña y promueve que debes lograr tus objetivos sin importar qué es lo que pase a tu alrededor. Un mundo que te enseña
a que estés ensimismado. Un mundo que te enseña a que tus ojos solo sean para ti nada más, sin importar qué es lo que pase en lo que está a tu alrededor. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Por eso dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Por eso la maldad se multiplica. Por eso hay mucha indiferencia hoy en día. Hoy en día la gente, en vez de ayudar a alguien que está necesitado, saca su teléfono para grabarlo. Porque le interesa más tener un video para luego ganar likes, ¿no? Para hacerse popular en las redes sociales. Mira la ilustración importante que encontramos en la Biblia con respecto a amar al prójimo, el buen samaritano. Precisamente alguien le pregunta a Jesús acerca de este gran mandamiento. Alguien le pregunta y le dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús viene entonces y le da una respuesta magistral. Le da una ilustración, lo que nosotros conocemos como la historia, ¿no?, del buen samaritano. Un hombre pasa por un camino, lo asaltan, lo dejan mal herido, queda tirado en el camino, pero pasa un compatriota de ellos, ¿no?, un sacerdote, y dice Jesús que ese sacerdote pasa y lo ve de lejos. Probablemente ha de haber pensado: ya es tarde, voy a llegar muy tarde al culto, no me puedo detener, y se fue. Pasó luego un levita, ¿no? Y también este levita dice que lo miró a su compatriota judío y dijo: bueno, es muy tarde también, así que tengo que estar en el culto listo para la adoración. Lo miró de lejos y se fue. Pero pasó un buen samaritano, y este buen samaritano se detuvo. Dice que vendó sus heridas, lo montó en su burrito y lo llevó al mesón. Cuando llega al mesón, le dice al encargado: mira, te dejo tanto dinero para la curación de él, yo regresaré. Si ha gastado más de lo que te he dejado, entonces yo te lo pagaré. Resulta que los judíos y los samaritanos no se llevaban, se odiaban, y especialmente los judíos a los samaritanos los despreciaban. Pero ¿quién fue el que se detuvo? Fue un samaritano que ayudó a este hombre y tuvo misericordia de este hombre en una condición de necesidad. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo le dijo a este hombre, a quien estaba dándole la ilustración: ve tú y haz lo mismo. Él es tu prójimo. Ve tú y haz lo mismo. Entonces el amor al prójimo. El amor al prójimo era una gran lección la que le dio, porque le estaba diciendo: no solamente los judíos son tu prójimo, sino también aquellos que no lo son. Jesús nos da una lección y nos dice: debemos de amar no solamente a aquellos que nos aman, sino que debemos de amar a aquellos que también no nos aman. El amor de Dios. Y eso de amar al prójimo, para poder entenderlo, amar al prójimo como a nosotros mismos, también debemos de ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Dios Padre, envió a su Hijo, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También lo dice que nosotros, que Dios muestra su amor para con nosotros, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Aún en medio de que íbamos en contra de Cristo, aún siendo pecadores, ofendiendo la santidad y blasfemando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Cristo murió por nuestros pecados y nos amó. El amor de Dios no es algo meramente emocional o del interior solamente, sino que también es una acción concreta, tangible y visible. Quien ama a Dios lo manifiesta en su ética de vida, que eso es muy importante.
Quien ama a Dios, ama también a su prójimo. Quien ama a Dios se manifiesta en su forma de vivir. Alguien sería muy incongruente si alguien dice yo amo a Dios, pero vive sin mostrar amor al prójimo. Pero vive en una conducta que no manifiesta amor, sino que manifiesta odio, indiferencia. Una contradicción enorme. El amor de Dios se manifiesta. Va más allá de un sentimiento. El amor de Dios, amar genuinamente, amar de verdad, se manifiesta con hechos y no solamente con palabras. También podemos ver de que no es posible amar a Dios, aborrecer al prójimo, no es posible tener amor por el prójimo sin tener el amor por Dios, o sin tener amor por Dios. Es imposible, porque ambos van de la mano. Hemos recibido el amor de Dios, lo amamos a Él y amamos también a nuestro prójimo. Nos enseña este mandamiento a que amemos a nuestro prójimo. ¿De qué manera lo estás amando? ¿De qué manera usted ama a su prójimo que está a su lado? ¿De qué manera tú estás amando a tu hermano que está en la iglesia? Una de las maneras que nosotros vamos a poder mostrar ese amor lo será aconsejando, evangelizando, instruyendo a otros, guiando a otros a Cristo, discipulando, siendo ministro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere usarte a ti como un instrumento. Dios quiere usarte a ti como un instrumento. Pero dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dejar una vida centrada en nosotros y empezar entonces a servir, a vivir con un propósito, a vivir a lo que Dios nos ha llamado, a servirle a Él, así como Él sirvió y vino a este mundo a entregarse sin que nosotros lo mereciéramos. También nos enseña este pasaje o estos mandamientos que este mandamiento es más que un ritual. Los rituales y ceremonias son requeridos por Dios en su palabra. ¿Sí? Ahí menciona el versículo 32 en adelante que dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, algo muy importante, que los holocaustos y los sacrificios de nada sirven si no hay amor y obediencia. Y esto también era una lección muy importante para los judíos, porque ellos consideraban la ley de los holocaustos allá en Levíticos capítulo 1 como de los mandamientos o el mandamiento más importante. Los holocaustos era esa ley donde tenían que ofrecer sobre un altar a un animal, ofrecerlo en sacrificio a Dios para honrar y agradar a Dios. Pero dicen que estos sacrificios sin amor y obediencia no valen absolutamente nada. Entonces no es algo, no es un ritual, no es una ceremonia seca, no es una ceremonia muerta. Es decir, que el amor es importante. Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Primera de Samuel 15 versículo 22 dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, la obediencia. Dios quiere obediencia. Dios quiere que lo hagas con amor.
Dios quiere que más allá de algo rutinario, de algo tradicional, tú puedas tener amor en tu corazón y todo lo que tú hagas para Dios pueda hacer para darle la honra, la gloria a Él, pueda ser para bendición y edificación de aquellos que te rodean, porque lo haces con ese amor, con un amor genuino, con un gozo en tu corazón, con una alegría en tu corazón. Miren también lo que nos dice otro pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas nos dice capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. Misericordia, amar justicia y humillarte ante tu Dios. Un corazón rendido, un corazón humillado delante de Dios jamás lo va a despreciar. Pero si tú llegas solamente con cuestiones externas, pero tu corazón está lejos, pero tu corazón está endurecido, entonces Dios no recibe esa adoración. Dios quiere una adoración genuina. Recuerda lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1. Mas os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es decir, que es lo normal para nosotros, entregarnos todo nuestro ser en sacrificio a Dios. Dios desea que te entregues completamente. Ama a Dios con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Ahí se resumen los 10 mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser. No dejes que tu corazón se formen rivales de Dios o se formen dioses que opaquen tu amor por Dios. No dejes que tu amor por Dios disminuya. Dile al Señor que te ayude a amarlo por sobre todas las cosas. Cualquier ídolo que tú hayas puesto ahora mismo y que esté en el primer lugar en tu corazón, ve y derríbalo y deja que Dios sea el primer lugar en tu vida. Ama a tu prójimo con todo lo que tú hagas. Ten la intención en todo lo que tú hagas de bendecir la vida de aquellos que te rodean. Sé un agente de luz, sé un consejero, sé un discipulador, sé un evangelizador o un evangelista, sé un servidor, sé un ministro del evangelio, donde quiera que tú estés, para que muchos puedan ser bendecidos por Dios. ¿Cómo amarás más a Dios hoy? ¿Qué harás para que tu amor por Dios sea mayor? ¿De qué manera amarás a tu prójimo hoy? Que Dios pueda bendecir tu vida.